Antes de adentrarnos en el apasionante campo de la mercadotecnia, necesitamos conocer la respuesta de una pregunta básica pero fundamental. ¿Qué es la mercadotecnia? Hablando científicamente, la mercadotecnia es un sistema total de actividades que incluyen un conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para satisfacer de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos o servicios de valor con los clientes. Desglosando esta respuesta en términos sencillos, diremos que la mercadotecnia incluye diversas actividades, por ejemplo, la investigación de mercados, la decisión sobre el producto, el precio, la distribución y la promoción, las actividades de venta, los servicios postventa y entre otras muchas actividades. Incluye procesos, es decir, que de forma organizada se sigue una secuencia de pasos como ser, así en términos generales, análisis de las oportunidades de mercadotecnia, investigación de mercados, selección de estrategias de mercadotecnia, selección de tácticas de mercadotecnia, aplicación, control, etc. Todo lo anterior se realiza para identificar las necesidades y deseos existentes en el mercado, para luego satisfacerlos de la mejor manera posible. Por ejemplo, con un producto que satisfaga las necesidades o deseos de los clientes, a un precio que estos puedan pagar, poniéndole a su alcance en la cantidad correcta, el lugar correcto y en el momento correcto, y comunicándoles adecuada y oportunamente la existencia del producto o servicio mediante las herramientas y medios más idóneos. En pocas palabras, se promueve el intercambio de productos o servicios de valor con los clientes. Por supuesto que todo ese trabajo se realiza con la intención de lograr una utilidad o beneficio para la empresa u organización. Y para esto, ¿cuáles son los riesgos que existen dentro de esta área? Bueno, la mercadotecnia, al igual que otras disciplinas de la ciencia económica, se ha especializado en distintas ramas. Existe la mercadotecnia que induce el consumo desenfrenado e inconsciente. Otra solo busca crear imagen de las empresas, las instituciones o las personas. Existe la mercadotecnia que analiza precios y costos para informar a los consumidores. También la que realiza estudios de mercado en serio. En general, el objetivo de la mercadotecnia es el crecimiento de las ventas de bienes y servicios de un negocio, promover el consumo y con ello, hacer crecer el mercado para desarrollar la economía y el bienestar. Uno de los principales peligros de la mercadotecnia en México es que se aplica un estilo muy similar al que se implanta en los países desarrollados. Es más, la mayoría de los consorcios publicitarios en nuestro país son extranjeros. Las poderosas agencias de la publicidad que hacen su trabajo en México retoman las estrategias de la promoción del consumo que se aplican en los países ricos. Si consideramos que son economías diferentes con mercados diferentes las que existen entre países desarrollados y subdesarrollados, de ninguna manera es prudente aplicar las mismas estrategias para contextos sociales y económicos dispares, en donde son asimétricas. Las diferencias en gustos, ingresos, cultura, educación, hábitos y etc. Derivado de este riesgo por aplicar una mercadotecnia inadecuada a nuestro país, se nos presenta la generación de elevados niveles de frustración y neurosis en la población principalmente joven. Se dice que psicoanálisis que la neurosis es el resultado de un conflicto duradero entre los deseos de las personas y las condiciones exteriores que se oponen a la realización de dichos deseos. Al habituarnos a la presentación televisiva de portentosos mensajes que promueve el consumo de lujo en autos, bebidas, vestimentas, viajes, calzado, alimentos, perfumes y demás, todos son con el consabio contenido subliminal y ante la capacidad de lograr el deseo de consumirlos. A los habitantes de nuestro país solo les queda la salida de soñar, fantasear, ilusionar, imaginar, idealizar. Entonces, se presenta el conflicto entre el deseo y la capacidad de satisfacción del deseo, capacidad que es nula ante una economía con bajos sueldos y salarios. Y como los mexicanos somos asiduos a la televisión, al observar mensajes de fantasías que chocan con realidad diferente y lastimosas, viene la neurosis y la depresión. La población pobre y la población joven se vuelven rencorosas ante una realidad frustrante y amargada. El pobre mexicano se vuelve amargado porque el contexto social y económico la margina, lo reprimen en sus deseos, lo sacan del mercado. La pobreza no tiene cabida en el mercado. Entonces para los pobres llegan las ayudas filantrópicas, las migajas, las limosnas, porque la concesión de los deseos y el placer que ofrece la mercadotecnia no alcanza para todos, sobre todo en una economía subdesarrollada y dependiente de los Estados Unidos como la nuestra. Pero también la filantropía entra a la lógica de la mercadotecnia y se convierte en el espectáculo y el negocio.
Con el pretexto de la pobreza y los enfermos, ya existe una mercadotecnia de la filantropía para explotar los sentimientos de bondad, solidaridad y ayuda que caracterizan a la mayoría de los mexicanos. Otro peligro de la mercadotecnia es que conduce a los excesos, y como todo exceso es malo, indudablemente que la propia mercadotecnia es mala. La mercadotecnia es un peligro para México porque una economía empobrecida no puede darse el lujo de los excesos. Solo los políticos corruptos, los empresarios de la filantropía utilitaristas y los miembros de la narcocracia pueden darse el lujo de los excesos. Bueno, ¿y cómo se resuelve todo esto? Todo esto se resuelve gracias al código de ética en la mercadotecnia inducido por Stanton, Hetzel y Walker. Ellos aportan que para nuestros propósitos basta decir que la ética es el conjunto de normas de comportamiento aceptadas generalmente por una sociedad. Entonces, para esto, la ética en la mercadotecnia es un subconjunto de normas morales o de comportamiento que son aceptadas generalmente por una sociedad o grupo y que rigen las actividades y procesos de la mercadotecnia. Dicho de otra forma, es un subconjunto de reglas que una sociedad o grupo de personas establece como resultado de sus valores culturales y dicta lo que está bien o mal, correcto o incorrecto, permitido o no permitido, obligatorio o no obligatorio. Por tanto, se convierte en lineamientos que rigen la planificación, implementación, monitoreo y control de las diferentes actividades y procesos de la mercadotecnia. La ética en la mercadotecnia va más allá de las leyes vigentes, es decir, que ciertas actividades de mercadotecnia pueden ser consideradas legales, pero no por ello éticas. Por ejemplo, en varios países puede ser legal anunciar cigarrillos, bebidas alcohólicas, e incluso películas de calificación X en medios masivos de comunicación. Sin embargo, esta práctica no puede ser tildada como incorrecta o mala para la sociedad por ciertos grupos y por el público en general. Por tanto, el hecho de actuar conforme a la ley y los reglamentos establecidos es solo una parte de comportamiento ético, no el todo. La ética va más allá. La ética en la mercadotecnia varía de una sociedad a otra. Es decir, que la ética en la mercadotecnia tiene variaciones que se dan de un país, ciudad o pueblo a otro, e incluso de un grupo a otro. Por ejemplo, de empleados de una empresa o de sus proveedores, distribuidores, accionistas, propietarios a otras empresas similar a la competencia de otro sector. Esto se produce porque cada sociedad o grupo juzga de distinta manera las diferentes actividades y procesos relacionados con la mercadotecnia en función de sus valores culturales, intereses particulares, circunstancias específicas e influencia del medio, lo que suele dar lugar a diversas polémicas acerca de lo que es y no es ético. Por ejemplo, una empresa puede considerar que no es faltar a la ética al derivar la manufactura de sus productos a una fábrica que se encuentra en un país cuya mano de obra es más barata, lo cual le ayuda a reducir considerablemente sus costos, beneficiando de esa manera a los accionistas, a los distribuidores, a los clientes y a sus empleados, porque tiene una mejor oferta. Todo lo cual puede parecer que es bueno porque beneficia a diversos grupos. Sin embargo, es muy probable que algunas ocasiones o grupos de la explotación laboral no piensen lo mismo y levanten la voz acusando a esta empresa de accionar no ético, porque genera o promueve directa o indirectamente la explotación en países del tercer mundo. Por tanto, la ética en la mercadotecnia debe adaptarse a las particulares de la sociedad en la que se implementan sus actividades y procesos de los grupos con los que se relaciona directamente e indirectamente. Pero uno de los puntos fuertes de esto es que el hecho de que los mercadólogos planifiquen, implementen y controlen las diferentes actividades y procesos de la mercadotecnia de una manera ética genera beneficios a corto y largo plazo. Por ejemplo, generan más confianza. Todo negocio se construye sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados y otros grupos. La fuerza de esas relaciones es en una mayor medida función de cantidad de confianza que las partes que tienen con otra. En ese sentido, la conducta ética es un factor indispensable para la generación de confianza porque tiene la capacidad de otorgar credibilidad a quienes lo practican. También ofrece la captación de buenos clientes, proveedores, empleados, distribuidores y otros. El hecho de no hacer daño, de no engañar o mentir a los demás, de cumplir con lo que se ofrece, de respetar al prójimo y a su entorno, de transmitir una imagen de profesionalismo, de respetar las leyes y reglamentos vigentes, es como un imán que atrae a las personas que suelen comportarse de la misma manera porque se sienten identificados con esas acciones. Recordemos la regla de oro: trata a los demás como quieren que te traten a ti. También ofrece la protección contra la publicidad negativa. Cuando las actividades y procesos de la mercadotecnia son considerados éticos, es difícil que la publicidad negativa se produzca como resultado de la queja de clientes o de las denuncias de empleados, proveedores, distribuidores, otros grupos externos de la empresa.
Por tanto, el comportamiento ético protege a la empresa contra la publicidad negativa. También da la satisfacción personal y la paz interior. Cuando el ser humano hace lo que es bueno, correcto, permitido, siente satisfacción y paz interior. Ambos son ingredientes indispensables para que empresarios y empleados que trabajan en el desarrollo de una empresa quieran y deseen seguir trabajando en ella, haciendo su labor de la mejor manera posible.